En relación a estos puntos que estamos estudiando, vamos a señalar lo siguiente. Bueno, hay cambios significativos que se están proponiendo a la ley de amparo. Los principales cambios pues vienen derivados de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Recuerden que cuando un titular del Ejecutivo toma posesión de su cargo, hay un Plan Nacional de Desarrollo y prácticamente esto es lo que estamos haciendo referencia sobre ese Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Eh, lo que plantea la reforma es pues una justicia más ágil, accesible y eficiente. Y bueno, vamos a dar nuestro punto de vista a lo largo que vamos avanzando sobre esta sesión. Entonces vamos a analizar en qué consisten estas reformas y por supuesto el impacto que van a tener en nuestro sistema jurídico. Muy bien, bien, vamos avanzando mis queridos amigos y bueno, vamos a continuar. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Mencionamos que el perfil que vamos a manejar dentro de este grupo, por supuesto, es a abogados postulantes, a estudiantes de derecho, también a funcionarios del Poder Judicial, tanto federal como local, académicos y también, por supuesto, otros servidores públicos que se interesen en esta reforma tan importante. En general, para que vayamos avanzando un poco más, vamos a conocer pues de manera crítica y sistemática las reformas que se están proponiendo a la ley de amparo y su legislación complementaria. ¿Cómo estas reformas van a impactar en nuestra práctica jurídica y hasta cierto punto las estrategias legales que tenemos que proponer dentro de nuestro marco normativo? ¿Sale? Estos son los aspectos que hay que conocer. Y bueno, mis estimados amigos, rápidamente mencionamos lo siguiente. La metodología de enseñanza. Hablaremos sobre casos reales y de alguna manera el impacto que tienen con la reforma. Vamos a estudiar nuestra exposición de motivos, los fundamentos y justificaciones que tiene consigo esta reforma. Por supuesto, también el debate jurisprudencial y el análisis comparativo son los principales puntos que vamos a estudiar. Muy bien, vamos avanzando e iniciamos con nuestra primera unidad. Contexto, fundamentos y principios de la reforma. Analizaremos este contexto político y social, lo que motivó a esta propuesta de reforma a la ley de amparo, los fundamentos constitucionales y convencionales que sustentan esta reforma. Entonces, lo que vamos a pretender al iniciar con esta unidad pues es comprender con claridad el contexto, las tensiones políticas, las tensiones sociales que impulsan esta reforma, sus fundamentos constitucionales, identificar y explicar las bases constitucionales, ¿sale? Y convencionales de la reforma y, por supuesto, la evolución histórica de cambios importantes que ha sufrido la ley de amparo. Entonces, en el primer punto, vamos a comentar lo siguiente. Vamos en orden de debate. Y decimos, el porqué de la reforma, el análisis, la perspectiva social y política, la reingeniería institucional que esto va a traer como consecuencia. Y de esta manera llegamos a una reforma que fue muy objeto de mucha crítica, que es la reforma al Poder Judicial de 2024. ¿Sale? Este es un antecedente muy importante porque al final de cuentas establece una nueva forma de constituir los órganos que integran a nuestro poder judicial de la Federación. Y esto tiene un cambio muy, muy importante de cómo se estructura el poder.
Hoy hacemos alusión entonces a la reforma en la elección popular de juzgadores. Principalmente vamos a hablar del Poder Judicial de la Federación entre los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, que son electos a través del voto popular. Esto nos genera un cambio sin lugar a dudas muy importante porque ahora hablamos de la integración del Poder Judicial señalando lo siguiente. Ahí va. Poder Judicial de la Federación, una Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por 9 miembros, estos electos por el voto popular. Ok, voto popular. Después tenemos, nada más va a conformar una sala. Tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros de la sala principal y también los miembros de las 5 salas regionales que lo van a integrar. Acuérdense que se ubica una sala en Monterrey, una sala en Guadalajara, una sala en Jalapa, Toluca y Ciudad de México. Muy bien. También tenemos, por supuesto, los, los tribunales de circuito. Tanto los tribunales colegiados de apelación como los tribunales colegiados de circuito. Sus magistrados también van a ser electos por el voto popular. Y tenemos también a los denominados jueces de distrito. Ok. También los tenemos su elección por el voto popular. Y tenemos a 2 órganos que surgen de la disolución del Consejo de la Judicatura Federal. Tenemos a un tribunal de disciplina judicial, ok, conformado por 5 magistrados, y tenemos a el órgano administrativo judicial que va a ser designado por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces nos encontramos con una configuración muy particular a partir de la reforma del 2024. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra, por supuesto, de esa reforma que prácticamente ya tenemos a partir del mes de septiembre que los ministros pues toman posesión de este encargo. Avanzamos y vemos, por supuesto, los argumentos que tienen a favor de la elección. Se habla de una democratización de la justicia. Dice que el poder judicial, al emanar directamente de la soberanía popular, rompe con una tradición de una élite judicial aislada de la ciudadanía. Podríamos decir que hasta cierto punto, haciendo un ejercicio lógico, podríamos decir, pues bueno, en parte tienen razón, pero bueno, el tema de la conformación de los juzgadores es un tema muy particular. No cualquier perfil puede cumplir pues con un tema de impartidor de justicia. No, no se puede. Bueno, cuidado, ayúdenme a no rayar el pizarrón, por favor. Ok. También nos encontramos con un tema de legitimidad ciudadana. Se establece que un juez electo contará con un respaldo popular explícito, fortaleciendo la legitimidad de sus decisiones y confianza pública. Esto realmente se ve muy alejado de una realidad
Porque honestamente, pues si nosotros nos damos cuenta, hay un alejamiento entre, pues hasta cierto punto, el pueblo en esa facultad, en esa voluntad soberana, con el tema de la función que realizan los tribunales. Tal vez en general nos interesa como pueblo cuando hay una causa que nos causa una lesión, alguna afectación a nuestro interés jurídico, pero de ahí en fuera hay una separación muy marcada. Es decir, que estemos muy al pendiente de la función de nuestros tribunales, pues no es algo pues, natural, ¿verdad? Que ocurran por lo menos en nuestro sistema, ¿no? También se establece una cuestión de rendición de cuentas. El mecanismo de elección funcionará como un mecanismo de rendición de cuentas a los ciudadanos y aquel funcionario que no cumpla con lo que fue encomendado al momento de elegir su encargo, pues bueno, tendría que tener hasta cierto punto, un escrutinio público. Bueno, son planteamientos que a lo mejor suenan un poco alejados de la realidad y tienen, pues, hasta cierto punto, argumentos a favor y en contra que debemos de comentar. Seguimos rápidamente con el análisis porque lo que me importa es que comprendamos de forma muy general la naturaleza de la propuesta de reformas a la ley de amparo. Tenemos aquí criterios que verifican criterios y riesgos del modelo electoral. Tenemos una cuestión que es la politización de la función judicial. ¿Qué implica esto? Procesos dentro de las campañas electorales que pueden conllevar a lo que conocemos como lealtades partidistas que contaminan la función judicial o también, por supuesto, el involucramiento del crimen organizado, que hasta cierto punto esto pudiese traer una consecuencia muy importante. Esto lo que tendríamos que ver que la naturaleza de los integrantes de un órgano que va a impartir justicia, pues debe ser imparcial y técnica, no decidirse por la vox populi, por lo que la mayoría quiere, por lo que la mayoría decide sobre una situación en particular. Hoy tenemos un tema de justicia de redes sociales, en donde prácticamente se conduce hacia dónde debe de guiarse una decisión judicial. En el tema de impartición de justicia, es la verdad la que sale del derecho, la que sale de la ley. El derecho siempre se manifiesta, ¿verdad? Nos encontramos también con riesgos de perfiles sin capacidad técnica. Nos damos cuenta todos los días que hay pues jueces, hay magistrados, incluso ministros que no son los más competentes para tener este cargo. Desde un punto de vista técnico jurídico, la popularidad no nos indica muchas cosas, ¿verdad? Podrá alguien ser muy popular, pero tener muy poca trayectoria o muy poco conocimiento para aplicar el derecho a un caso concreto. Y también, por supuesto, el poder judicial implicaría que es un poder independiente y que no tenía que tener influencia de otros poderes. Es decir, deben no ser influenciados por grupos de interés económico, mediático, crimen organizado, etcétera, etcétera. Situaciones que lamentablemente pues nos conllevan a una tensión importante dentro de los órganos del Estado. Esto es una tensión muy importante, la elección al Poder Judicial, que es uno de los factores que llevan a la reforma de la ley de amparo. La elección popular de los legisladores genera una tensión fundamental en relación a la naturaleza del juicio de amparo. El amparo normalmente ha funcionado como un mecanismo contramayoritario. ¿Qué significa esto? Que es un mecanismo para proteger los derechos de las minorías, ¿ok? Dentro y los individuos frente a los actos de las mayorías. ¿Esto qué significa? Que a través de este mecanismo
vamos a tener que como pueblo, como gobernados, vamos a combatir actos de autoridad que vulneren nuestros derechos fundamentales y en esta manera vamos a procurar dejarlos sin efectos por ir en contra, por lesionar los intereses que se encuentran reconocidos dentro de nuestra Constitución y los tratados internacionales. Una pregunta central que debemos de señalar en este aspecto es cómo un juez que debe su cargo, ¿sale? Escuchen bien, a la voluntad de la mayoría, podrá actuar de manera imparcial y valiente para proteger a un individuo frente a esa misma mayoría. Es decir, es un tema central, ¿no? Es un tema relevante que en su momento tendrá que tomar este juez. No, no está ahí en ese cargo para complacer los intereses de las mayorías. El juez debe ser la boca del derecho, es decir, tiene que resolver una controversia basado, por supuesto, en un ejercicio de control, de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad. No tiene por qué tomar una decisión verificado en quién votó por él, ¿verdad? No es un tema de clientelismo, es un tema que versa sobre la determinación al momento de emitir una resolución. Y eso es una tensión importante dentro de esta reforma. Avanzando sobre todos estos puntos, por supuesto, debemos de destacar el conflicto en relación de legitimidad. En este punto señalamos legitimidad electoral. Bueno, los jueces electos por el voto popular, podríamos decir que hasta cierto punto justifican su mandato a la decisión del soberano, del pueblo. Ahí hay cierta legitimidad, ¿verdad? Pero la protección de derechos, es decir, amparo como un mecanismo contramayoritario, no es lo que decida la mayoría, son los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. No se trata de ser complacientes, se trata de resolver conforme a derecho. Y por supuesto, la atención institucional. ¿Cómo proteger a minorías frente a las mayorías? ¿O nos vamos a convertir en una justicia de vox populi? En una justicia en la cual tengamos que levantar el dedo como en el Coliseo Romano para decir si se gana o no un juicio, o si complacemos a la mayoría dentro de una resolución, porque hoy nos encontramos con ese tipo de conflictos en juicios que se politizan en redes sociales. Hay que repensar el amparo y su cómo se está conformando, cómo va a servir para frenar políticas de los poderes, pues que son electos democráticamente. Y cuando llegues a ese cargo, pues de alguna manera actuar dentro del parámetro de la ley. De todo esto que estamos mencionando, por supuesto, vamos a empezar a desarrollar con nuestro contexto, ¿vale? Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Identifica al Poder Judicial como una institución distante, formalista y en ocasiones cómplice en protección de intereses particulares por encima del poder del interés público. Dice, no, es de que hay muchos casos en los cuales los órganos del Poder Judicial han tenido un conflicto de intereses. Bueno, no lo dudo que sí exista, pero hay que hacer un planteamiento más de fondo, ¿verdad? Y dice, el argumento se centra
en que el acceso de justicia no es equitativo y que los procedimientos que se contemplan dentro del amparo se convierten en un obstáculo al ciudadano común. Se dice que, por ejemplo, muchas veces se ha planteado en distintas reformas a la ley de amparo que hasta cierto punto pocos son los que promueven la tutela de sus derechos fundamentales a través del juicio de amparo. Entonces, muchas veces la autoridad, a sabiendas de que la norma o que el acto tiene elementos contrarios a la Constitución, pues dice, al final de cuentas, un pequeño porcentaje será el que se amparará. Los efectos relativos del juicio de amparo únicamente conlleva a aquellos que lo promovieron sin hacer ningún pronunciamiento general. Esto es un aspecto importante que se destaca dentro de este proyecto. Y nos encontramos también con aspectos que hacemos referencia sobre el concepto de justicia con privilegios. ¿En qué consiste? Dice, digamos, la propuesta señala la justificación de la reforma en el sentido de que el amparo se ha convertido en un instrumento que utilizan élites económicas y políticas para proteger sus intereses particulares. O sea, no dudo que en parte tengamos estos elementos en los cuales sí haya un aprovechamiento en relación a este medio de control de constitucionalidad. Y por supuesto, nos enfocamos a aspectos importantes como son, por ejemplo, retardar la justicia mediante la interposición de amparos frívolos, tácticas dilatorias para prolongar indefinidamente los litigios. Es decir, aquí hasta cierto punto somos responsables como operadores jurídicos. Porque lamentablemente sí nos encontramos dentro de nuestro mismo gremio que a veces lo hacemos con un fin meramente dilatorio de un proceso aunque sabemos que el amparo no tiene ninguna relevancia en el asunto, pero bueno, mientras retrasemos el proceso o que sirva como un instrumento para generar un impacto mayor en mis honorarios, pues lamentablemente ahí está, situaciones que por supuesto causan un daño muy importante a la justicia. También nos encontramos con la evasión de responsabilidades, utilizando la suspensión para paralizar actos de autoridad en cuestiones fiscales, regulatorias, penales y mantener las cosas en el estado que se encuentran, deteniendo muchos proyectos del Estado. Y también se argumenta la protección de intereses particulares, frenando la ejecución de proyectos de infraestructura pública o programas sociales, argumentando violaciones a derechos. Y bueno, por supuesto que hay casos en los cuales se puede percibir esta situación, pero bueno, era importante o era necesario. Yo creo que modificar nuestro sistema judicial era necesario, pero a lo mejor teníamos que llegar al mejor contexto de cómo pudiese funcionar. Hay casos mediáticos de grandes empresarios, de grandes corporaciones que, por supuesto, en parte podríamos decir que han utilizado de manera pues no muy adecuada, no muy ética, el amparo, generando un debate público sobre si el amparo protege derechos fundamentales o se ha convertido en un mecanismo de obstrucción en servicio de intereses económicos de los poderosos. Y sabemos que hay un asunto muy importante con un empresario, pues muy importante dentro de México, que hasta cierto punto, es una de los temas que se han debatido para la reforma al Poder Judicial y también, por supuesto, a la ley de amparo. Se plantea dentro del Plan Nacional de Desarrollo
que hay una situación en la cual la promoción del amparo y el tema de impartición de justicia, pues nos conlleva a un proceso lento, tardado, lleno de muchas dificultades, lo que complica la tramitación de este medio de control de constitucionalidad. Y bueno, aquí vamos a hacer un planteamiento también en relación a los cuellos de botella procesales. ¿Qué argumentamos sobre esto? Bueno, nos encontramos con estos conceptos que por supuesto vale la pena argumentarlos. Tenemos excesivo formalismo en la demanda, requisitos técnicos complejos que dificultan el acceso a un ciudadano común. Sí, o sea, el amparo como medio de control de constitucionalidad tiene su dificultad, pero esa dificultad técnica nos pone un reto muy importante. ¿Cómo a través de este mecanismo vamos a tutelar los derechos fundamentales? Claro, ese dinamismo técnico que tiene el amparo, hasta cierto punto lo considero necesario, porque sí requerimos especialistas que conozcan, que se preparen para la promoción de este medio de control de constitucionalidad y los argumentos que deben de plantearse dentro de los conceptos de violación deben ser argumentos de fondo, ¿verdad? También nos encontramos con el tema de que se señala dentro de este plan que es un complejo régimen de notificaciones, procedimientos de notificación que tiene el Poder Judicial de la Federación o ya hace que sea sumamente complejo, tedioso el tema siquiera de iniciar el proceso de amparo. También nos encontramos con la lentitud en la tramitación de los recursos que prolongan la resolución del propio amparo. Es decir, si vemos nosotros el amparo como un esquema a través de los distintos recursos, lo que vamos a ver es un camino, pues muy complejo para encontrar una solución. Y esto, por supuesto, hace que el proceso sea mucho más complejo de resolver. Y también otro elemento importante, la carga de trabajo que tienen los tribunales. Nos encontramos sumamente saturados. Honestamente, todo funcionario judicial, pues nos podrá decir que tiene hora de entrada, pero de salida no. Le dedica muchas horas. Hay muchos años de compromiso. Hay muchos años de trabajo de esos grandes funcionarios judiciales que la verdad vale mucho la pena ese reconocimiento al trabajo que desarrollan. Pero bueno, avanzando sobre todos estos puntos, también nos encontramos con el tema de los principios rectores de esta reingeniería dentro de nuestro medio de control de constitucionalidad. Habla de una transformación moral del servicio público. Se habla de principios de honestidad, combatir la corrupción a través de mecanismos estrictos y sanciones severas. Y por supuesto se habla del Tribunal de Disciplina Judicial que tendrá que establecer sanciones a jueces, magistrados y ministros que no cumplan dentro del ejercicio de sus funciones con la resolución de los conflictos dentro de los plazos que marca la ley. Pero imagínese el punto contrario, puede ser una puerta para castigar a aquel juez, a aquel magistrado, a aquel ministro que vaya en contra de los propios principios del poder. Así que es un arma de doble filo. La austeridad, racionalizar el gasto y eliminar privilegios injustificados. Bueno, en este supuesto, creo que es importante tener un poder judicial pues que se encuentre bien retribuido sin llegar a excesos,
porque hasta cierto punto el tema de la especialización de las personas que deben de resolver estas controversias, pues implica mucha preparación e implica estudios que tuvieron que desarrollar. Es decir, dentro de este punto, pues sí requieren una justa retribución sin llegar a excesos, ¿verdad? También en un tema de imparcialidad, garantizar decisiones basadas en derecho y no en presiones políticas, que es lo que definitivamente tendría que verse dentro de las resoluciones del Poder Judicial. Hace como un año, compañeros, también dentro de todos estos grupos de estudio di una conferencia sobre la evolución del Poder Judicial desde 1824. Y quiero que, a ver si se las puedo compartir en el video, porque quiero que ustedes vean más o menos ese análisis haciendo un ejercicio comparativo de cada uno de los textos constitucionales y reformas desde 1824, plantear cómo el Poder Judicial ha tenido cambios significativos a través de la historia. Muy bien. Bien, tenemos el profesionalismo, asegurar la capacidad técnica de nuestros juzgadores. Continuando con esta evolución, también señalamos el punto dentro de la honestidad y la austeridad en práctica. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, se plantea, por supuesto, la cuestión de controles más estrictos sobre las conductas de los juzgadores. ¿Sale? Bueno, esto también pues es un tema importante y que aquella persona que no cumpla con su obligación, pues bueno, tenga una consecuencia, pero realmente que sea dentro del marco de la ley y que no sea por un tema de revanchismo. Sanciones severas para magistrados, jueces y ministros que por supuesto realicen actos de corrupción. El tema de los mecanismos de vigilancia ciudadana, pues es una dificultad, ¿no? O sea, honestamente, ¿cómo vamos a, tendríamos que tener un conocimiento técnico también y sobre todo, por supuesto, de la tramitación de los diferentes juicios que se tramitan en el Poder Judicial para que podamos ver efectivamente hacer una evaluación del trabajo de los funcionarios judiciales. Nos encontramos también, por supuesto, con la eliminación o reestructuración de fideicomisos del propio Poder Judicial y también en el tema de transparencia en el ejercicio de presupuesto. Se dice dentro de este plan que los fideicomisos que tenía el Poder Judicial operan con opacidad y financian privilegios y gastos excesivos, además de pensiones extraordinarias. Hay una contradicción en relación a todo esto que venimos planteando. ¿Cuál es esa contradicción? Bueno, destacamos, por supuesto, un juez electo será más imparcial o estará más presionado por la Vox Populi y los intereses que financiaron su campaña. ¿Realmente se garantiza el profesionalismo a través de las urnas? ¿Realmente sabemos del perfil de un servidor público y podemos evaluarlo para elegir al mejor? Esta es una cuestión muy importante. Desde el discurso oficial se promueve la imparcialidad y profesionalismo, pero el debate crítico habla de la elección popular si es el mecanismo adecuado para garantizar estos principios. ¿Ok? Mecanismos que en su momento también se analizaron como complementarios. Dentro de estos mecanismos destacamos lo siguiente. Se habla de la Escuela Nacional de Formación Judicial, con un rol más protagónico en la capacitación de los juzgadores. Se habla de exámenes de oposición, requisitos rigurosos para ser candidato a juzgador y también evaluación de desempeño, sistemas técnicos y no políticos de evaluación
continuo. Realmente, si queremos tener un mejor poder judicial, se requiere capacitación, se requiere trabajo, se requiere que constantemente se esté evaluando el desempeño de este funcionario judicial y que, por supuesto, aquellas personas que compitan por un cargo de esta naturaleza tengan pues la mejor evaluación y las mejores credenciales que verifiquen su desempeño. Avanzando sobre estos tópicos, nos encontramos con los fundamentos constitucionales y convencionales, evaluando la compatibilidad de la reforma con las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Y bueno, vamos a hablar de algunos preceptos que regulan los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en relación a este punto, destacamos lo siguiente. Ahí va. Bien, vemos al artículo 25 que nos dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Si se fijan, nuestro amparo fue una figura que se trasladó a el propio sistema interamericano de derechos humanos y se habla de el derecho fundamental a que tengamos a un recurso efectivo para la tutela de nuestros derechos fundamentales. El recurso es efectivo no solo por existir formalmente, sino cuando verdaderamente produce un resultado para el que fue concebido, es decir, el restablecimiento del derecho violado y, por supuesto, la reparación del daño. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a analizar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a un tema de recurso efectivo. Y sobre este punto señalamos lo siguiente. Bien, tenemos el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. ¿Qué estableció? La Corte estableció que los recursos no deben ser ilusorios, una fantasía, una pantomimia, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Un recurso que en la práctica no conduce a nada es inefectivo y por supuesto que se deben tomar cartas en el asunto, porque podremos hablar de muchos recursos, de muchos mecanismos, pero si estos no logran el punto central de investigar, de juzgar, de sancionar, de reparar los derechos humanos, ¿para qué sirve, verdad? Y tenemos también, por supuesto, el caso Castañeda Goodman contra México, que nos dice, la Corte reiteró que el recurso debe ser capaz de analizar el fondo de la controversia. Se determinó que en el sistema mexicano no se ofrecía un recurso efectivo para impugnar la constitucionalidad de leyes que afectaban los derechos políticos. ¿Sale? Esto fue un tema muy importante que aperturó la posibilidad de que a través de un mecanismo, a través de una reforma a la Constitución, se planteara la posibilidad de tener candidaturas independientes. Pero bueno, vamos a entrar a examinar a nuestro medio de control de constitucionalidad, nuestro juicio de amparo. Y en relación a nuestro amparo a examen, señalamos lo siguiente, ¿sale? Desde la perspectiva del estándar del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la complejidad y duración
podría ser, podría no ser suficiente al concepto de sencillo y rápido según el estándar del artículo 25 de la Convención Americana. Y si nos damos cuenta dentro de la propia naturaleza del juicio de amparo, dentro de su tramitación, ¿sale? Como amparo indirecto y amparo directo, pues vemos que tiene su propia complejidad, ¿verdad? Dentro del amparo directo, con la presentación de la demanda, con el tema de el informe justificado, ok, con el tema referente a el ofrecimiento de pruebas, con la celebración de la audiencia constitucional. Ok, tenemos por supuesto vía incidental la tramitación de la suspensión a petición de parte. Ok, el tema referente con el informe previo y la audiencia incidental en donde se va a resolver si se concede o no la suspensión definitiva. Y bueno, lo referente a recursos, en particular hablando de el recurso de revisión y el recurso de queja, solamente por mencionar dos de los demás recursos que existen, ¿verdad? Y en el tema del amparo directo, pues bueno, su tramitación sale primero haber agotado el procedimiento ordinario, tener una resolución que se admite medio de ordinario de impugnación, habrá que agotarlo, ¿sale? Una vez que quede confirmada la resolución, tramitar el amparo, lo va a conocer el tribunal colegiado de circuito que le corresponda. Vamos a verificar el tema de la admisión, el tema de la presentación por parte del tercero interesado de su amparo adhesivo, ok, el tema de turnarlo a un magistrado ponente, ok, en una sesión pública, presentar su proyecto de resolución y bueno, decidir dentro de esa ponencia si se concede o no, y la posibilidad en planteamientos de constitucionalidad sobre esta resolución, que exista recursos de revisión que va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, en general tiene su complejidad y esto es la naturaleza de un medio de control por excelencia para la tutela de los derechos fundamentales. Avanzando sobre este punto, nos encontramos también, por supuesto, con el riesgo de la reforma. Al buscar simplificarlo, podemos llegar a un extremo de despojarlo de las herramientas que lo hacen efectivo. Es un proceso complejo por la naturaleza del derecho fundamental que se está protegiendo. La efectividad se mide ¿por qué? Por celeridad o por profundidad de protección. ¿Qué es lo que buscamos? Que se resuelva así o que realmente sea efectivo. Ese es un punto importante, ¿verdad? Vamos avanzando y tenemos la opinión consultiva también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta opinión consultiva número 887 nos dice lo siguiente: la ausencia de formalismos excesivos o requisitos procesales que obstaculicen o impidan el acceso a la justicia. ¿Sale? La complejidad no debería ser una barrera para el justiciable. Bueno, sí tiene su complejidad, pero también ahí tenemos la labor de nosotros como abogados, que se supone que tendríamos que tener
esa expertise para dar tramitación a este medio de control de constitucionalidad. Y también nos establece breve y rápido. El recurso debe ser resuelto en un plazo razonable, lo que en este caso, la que ya la justicia llamada tardía equivale a un tema de denegación de justicia. Doctora, te escuchamos. Tengo un mensaje, dice, ¿puede repetir el número 4 del amparo indirecto? Soy Juan Carlos, estudiante de Derecho, Universidad de Guadalajara, originario de Oaxaca. Ahorita si quieren nos regresamos a ese punto, ¿vale? Para que no, sobre el amparo directo, ¿verdad? Sí, con todo gusto. Ahorita regresamos, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien. Ok. Bueno, a ver, rápidamente retomo el amparo directo. Ahí va, muy rápido. Bien. Acuérdense, en el amparo directo, lo que tenemos es el procedimiento ordinario, ¿no? Aquí tenemos la sentencia de su señoría. Ok, si este recurso admite el recurso ordinario como la apelación, la agotamos y si la sala confirma la resolución que nosotros impugnamos, entonces ante esta vamos a presentar nuestro amparo directo. Posteriormente lo deberá de remitir al tribunal colegiado que corresponda, ¿vale? El presidente de este tribunal colegiado va a calificar si admite, si previene o si desecha. Ok, en el caso de admitir, se notifica a las partes, ya la autoridad cuando remitió el amparo rindió informe justificado, vamos a encontrarnos, por supuesto, con la cuestión que el tercero interesado, ¿sale? Podrá presentar su amparo adhesivo, ok, y bueno, se turna a un magistrado ponente para que el magistrado ponente presente un proyecto. Este proyecto se va a discutir en audiencia pública que puede ser determinado por unanimidad o por mayoría de votos. ¿Ok? Y bueno, acuérdense que si hay, sobre este caso, hay planteamientos de constitucionalidad, existe esa posibilidad de presentar recursos de revisión, que en este caso va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una excepción, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, bien. Vamos avanzando. Perfecto, bien. Muy bien. Bien, estimados amigos, continuando con nuestro desarrollo. Ahí va. Garantías judiciales. Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No, al contrario, estamos para servirles. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Acuérdense, ayúdenme con las reacciones, ¿no? Porque esa es una herramienta que nos sirve para que vayamos avanzando bien. Ayúdenme con alguna reacción para que pues vaya comprendiendo que vamos bien, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos avanzando. Seguimos. Ahí va. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos también las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya vimos lo que dice el artículo 25 y también la vemos ligada con el debido proceso señalado en el artículo 8. En este punto se hace alusión a un juez competente, ¿sale? A un juez independiente e imparcial. Esto es muy importante dentro de este derecho fundamental reconocido dentro de tratados internacionales. También, por supuesto, destacamos la cuestión, el derecho a ser oído y vencido en un juicio, a que seamos escuchados y que, por supuesto, se nos garantice en nuestro derecho a audiencia, nuestro derecho a inconformarnos, nuestro derecho a presentar recursos, ¿verdad? La resolución dentro de un plazo razonable y, por supuesto,
el derecho a la defensa. Una simplificación procesal que por resolver rápido sacrifique estas garantías sería inconvencional. Por ejemplo, acelerar un proceso, eliminando la posibilidad de ofrecer, de desahogar pruebas, violaría este artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, a ver, tenemos un mecanismo que tiene sus fases procesales y que por supuesto hay una justificación para cada una de estas etapas que nosotros tenemos que tramitar sobre el juicio y decir, vamos a tener un juicio más expedito, pero alguna de estas garantías procesales ya no las vas a tener, pues ¿para qué me resuelves más rápido si no me otorgas estos fundamentos que me establecen los propios tratados internacionales? ¿Se entiende? Es decir, a final de cuentas, lo que requerimos que efectivamente estas garantías no sean vulneradas. Nos encontramos dentro de todo este debate lo referente también, por supuesto, al control de convencionalidad de la reforma. Las modificaciones que se proponen se deben de alinear con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también, por supuesto, con lo que establecen los tratados internacionales. Vemos, por ejemplo, el aspecto positivo. Decimos, la reforma que elimine requisitos de una demanda excesivamente formalista podría acelerar el amparo al ideal de sencillez. Ok, está bien quitarle tantos requisitos procesales de forma, pero el fondo es muy importante que siga siendo la parte medular de nuestro juicio de amparo. El fondo es el corazón de este mecanismo. También mencionamos del riesgo de inefectividad, es decir, una reforma que limite de manera desproporcionada la suspensión del acto reclamado podría ser que el recurso pierda toda efectividad. Es decir, si ustedes analizan a este medio de control, les voy a poner una etapa histórica, ¿eh? Ahí va. Por ejemplo, vamos a hablar de la etapa de don Porfirio Díaz y por qué hasta cierto punto se dice que el amparo subsistió durante una dictadura. Ahí va. Recuerden que como medio de control de constitucionalidad, el amparo se había promovido, bueno, se presentó en un proyecto de 1841 en Yucatán, ¿ok? Con don Manuel Crescencio Rejón. Para 1847 tenemos a don Mariano Otero que lo presenta dentro del acta de reformas. ¿Ok? El primer amparo que se tramitó fue para 1840. Bueno, la primera resolución de amparo en un caso en San Luis Potosí, ¿verdad? Por en ese entonces, gobernador don Julián Reyes, ¿verdad? Pero bueno. Para 1857, en esa constitución, se estableció, si no más recuerdo, en el artículo 101 al juicio de amparo. ¿Ok? Y tenemos que el amparo subsistió en esta etapa del porfiriato de 1871 a 1911, no porque fuera una voluntad del gobernante en turno, sino lo que mantuvo la eficacia del amparo frente a actos de autoridad es una figura llamada la suspensión. La suspensión del acto reclamado es el
corazón, es la médula, es el espíritu del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque detenemos, porque mantenemos paralizado el acto de autoridad hasta en tanto se resuelve del fondo nuestro juicio de amparo. Imaginen qué ocurriría si no tenemos la suspensión. Por eso, hablar de que se limite la suspensión puede hacer que este medio de control de constitucionalidad pierda toda efectividad. Muy bien, bien, vamos avanzando. Tenemos la violación al debido proceso. Acortar de manera drástica podría impedir una adecuada defensa. Recuerden, mis queridos amigos, los plazos tienen un porqué dentro de nuestro juicio de amparo. No es un tema de capricho. Entiendo. O sea, hay situaciones que sabemos que pues está rebasado el tema de la carga que tienen los tribunales. Entonces tenemos que verificar cómo depurar toda esa carga, ¿no? Y también como abogados tenemos que tener la conciencia de promover realmente amparos que sean efectivos, porque nosotros sabemos aquellos casos en los cuales el amparo no es procedente, pero aún así, pues lo promovemos, ¿verdad? Con una finalidad dilatoria o con una finalidad meramente económica. Continuamos y vemos, por supuesto, dentro de todo nuestro debate, lo referente a la Agenda 2030 y el acceso a la justicia. Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. 16.3 nos dice promover un Estado de Derecho en planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Es decir, lo que aquí vamos a plantear dentro de esta Agenda 2030, ¿ok? Es que al final de cuentas, en todo el mundo, tengamos acceso, por supuesto, a tribunales y que en estos tribunales se diriman conflictos y que por supuesto se garantice el acceso a la justicia para todos, para todos. Es decir, mecanismos efectivos que verdaderamente impartan justicia. De todo esto, bueno, destacamos, por supuesto, que en los sistemas de justicia no solamente deben de existir, sino deben ser accesibles, asequibles y justos para todas las personas sin discriminación. No tiene que ser el tema de promover una acción frente a los tribunales, un proceso complejo, lento, tedioso, que de alguna manera haga que el ciudadano, haga que el gobernado no recurra a estos mecanismos, porque muchas veces nos conformamos con la injusticia y creo que eso no debe de ocurrir. No podemos inconformar, no podemos quedarnos conformes contra la violación a nuestros derechos, porque si nos quedamos callados, compañeros, entonces permitimos que la arbitrariedad se materialice. Continuamos y tenemos, por supuesto, el tema dentro de esta agenda, instituciones sólidas y, por supuesto, rendición de cuentas. ¿Qué significa? Bueno, la eficacia. Instituciones que efectivamente resuelvan con celeridad, garantizando, por supuesto, los principios que ya hemos comentado con antelación en relación al debido proceso, ¿verdad? Ya hemos hecho alusión a ello. Es decir, bueno, está bien, vamos a hacer un mecanismo efectivo, pero vamos a garantizar las garantías judiciales que reconocen los tratados internacionales. Juez competente, juez independiente e imparcial, un derecho a ser oído y vencido en juicio,
plazo razonable para resolver el conflicto y también, por supuesto, el derecho a la defensa. También el tema de la responsabilidad, sistema de rendición de cuentas claras, es decir, vamos a pasar al escrutinio público de que efectivamente cumplamos con la función que tenemos encomendado. Nos encontramos, por supuesto, con una percepción pública de incorruptibilidad, de que el sistema verdaderamente funciona. Hoy, si algo tienen nuestras autoridades, es de que muchas de ellas tienen un descrédito popular, ¿eh? Tiene una situación en la cual el pueblo ya no confía con el tema de sus impartidores de justicia. Y también un tema de transparencia, decisiones predecibles, bien fundamentadas y que por supuesto se hagan del escrutinio público y que conozcamos la decisión que tomó el juzgador de llegar a ese punto. Aquí quiero comentarles algo, compañeros. Los que quiero, vamos a hacer algunas charlas, unas pláticas para analizar algunos casos de la corte en la cual vamos a argumentar algunas sentencias importantes que han sido resueltos no solamente por la Suprema Corte, sino también por la Corte Interamericana u otros tribunales del mundo, porque es muy importante verificar cómo se resuelve un conflicto y por qué llegaron a una decisión en un caso tan importante. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Y tenemos también la reforma que se está planteando como un tema de política pública. Argumentos a favor. Sus proponentes la presentan como un instrumento para este objeto de desarrollo sostenible 16 que hemos mencionado de la Agenda 2030, argumentando que agilizar los procesos y combatir su uso privilegiado garantiza un acceso más igualitario a la justicia y se fortalece la percepción de instituciones que rinden cuentas. Argumentos en contra. Vamos a verificar que se debilita la capacidad del amparo para proteger a los ciudadanos, especialmente a los grupos vulnerables, frente al poder del Estado. En realidad, esto, por supuesto, obstaculiza el acceso a la justicia, ¿sale? Debilitando el Estado de Derecho. Y bueno, estimados amigos, doctora, ¿te escuchamos? ¿Por qué es importante revisar la Agenda 2030, maestro? ¿Por qué se enfoca en estos aspectos si yo quiero pensar que la Agenda 2030 es netamente político y no de derecho? ¿O estoy equivocada? No, es de que, a ver, todo tiene que ver con derecho, no solamente hay referencias políticas. La política pública que estamos haciendo, es haciendo referencia, pues implica, ¿no? Un tema de Estado de Derecho. Cuando hablamos de un Estado de Derecho, hablamos de un estado de bienestar. Cuando hablamos de un estado de bienestar, hablamos de un estado donde las instituciones cumplen con su función. Y por ello el tema de justicia se encuentra dentro de la Agenda 2030 argumentado, ¿no? Es decir, que se tengan mejores mecanismos para resolver conflictos, que se tengan en todos los países miembros de la comunidad internacional tribunales que impartan justicia y que tengan y que existan mecanismos efectivamente expeditos para dirimir estas controversias. Y por supuesto el tema de la especialización y las garantías fundamentales que se deben de proteger en todo proceso jurisdiccional. Entonces, ¿usted nos recomienda revisar la Agenda 2030-2050? Bueno, en este supuesto, tenemos que empezar a conocer el contexto de esta política internacional y eso es una cuestión que no podemos dejar de lado. Si queremos entender el impacto de las reformas o propuestas que se hacen, tenemos que revisar digamos, tenemos que revisar las propuestas que se plantean dentro de la Agenda 2030, por supuesto. Ok, gracias, doctor. A sus órdenes, muchas gracias. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, estimados amigos, hay que lograr esta efectividad, hay que verificar cómo promover, cómo hacer efectivo
que estos mecanismos funcionen con este tema, con esta plenitud, ¿no? El amparo debe de tener esa capacidad para proteger los derechos de los gobernados, ¿verdad? Frente a actos de autoridad. Y que no obstaculicemos a través de reformas el acceso a la justicia, debilitando el Estado de Derecho. Estas son, por supuesto, aspectos que debemos de destacar. La evolución normativa y el paradigma que se plantea principalmente a partir de toda la evolución que hemos visto en relación al juicio de amparo. Algunos temas cruciales que es importante conocer es toda esta evolución planteándolo desde su origen. ¿Sale? Una de las primeras leyes de 1919, después la expansión en 1936, el paradigma del 2011 y la reforma que actualmente se está promoviendo. Se consideran que son los cambios más importantes que ha sufrido la ley de amparo a lo largo de la historia. Y empezamos por todo este recorrido señalando lo siguiente. Ahí va. Tenemos esta ley de 1919 se publica a partir de la Constitución de 1917, 2 años después de la promulgación de esta, en pleno proceso revolucionario. Se reglamenta lo que establece el artículo 103 y 107 y se consolida al juicio de amparo como un mecanismo de control de constitucionalidad. Acuérdense que los tribunales de la Federación estuvieron plenamente vigentes durante la revolución y muchos amparos se tramitaron durante este conflicto, ¿verdad? El Poder Judicial seguía emitiendo resoluciones en relación a los amparos que se promovían. Muy bien, vamos a analizar después en 1936, ya en un México moderno, el tema de la ley de amparo y su modificación. Esta norma realmente estuvo vigente durante muchos años sin cambios sustantivos. Marcaba un formalismo técnico y por supuesto era de difícil acceso, ¿no? Para el ciudadano común. Se fijó un plan ideológico a partir de la fórmula Otero, es decir, la relatividad de sentencias. Tenemos, por supuesto, autores muy destacados en esta época clásica del juicio de amparo y que tiene un significado muy importante de el tecnicismo y el formalismo que establecía esta ley. Por lo menos la mayor parte de abogados que estamos hoy debatiendo sobre estos temas nos formamos en la ley de 1936. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando y tenemos otra reforma que surge como consecuencia de la reforma constitucional del 2011, que abroga la ley de 1936, pero que establece un nuevo precedente a partir de la ley del 2013. En este punto, vamos a hablar de la ley de amparo principalmente como un mecanismo de control de constitucionalidad. Antes el amparo prácticamente era más un mecanismo de control de legalidad. ¿Por qué? Porque el 95% de los amparos que se promovían era contra dos artículos, 14 y 16 constitucional. Con la reforma del 2011, prácticamente el amparo se convierte en un medio de control de constitucionalidad concentrado por excelencia. Y el debate de los derechos fundamentales que ahí se planteaban, pues era muchísimo más de fondo porque se argumentan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Por ello, hay un cambio significativo a partir de esta reforma.
Ok, recordemos, 6 de junio del 2011, reforma en amparo. Se modifican artículos 103 y 107 constitucional, lo que constitucionalizó figuras jurisprudenciales y amplió radicalmente el alcance del juicio. ¿Por qué? Porque habló de tres elementos muy importantes: interés legítimo, declaración general de inconstitucionalidad y, por supuesto, el tema de la tramitación de los amparos colectivos. Muy bien. Bueno, avanzamos, nos encontramos también que esta consecuencia transformó todo el sistema jurídico. Es decir, antes del 2011, ¿vale? Planteábamos, por principio de cuentas, ni siquiera se hablaba de un bloque de constitucionalidad. Se hacía alusión a la cuestión de garantías individuales. Y estas garantías individuales eran otorgadas dentro de la Constitución, artículo primero al artículo 29. Y el amparo prácticamente se limitaba a hacer un amparo legalidad. Artículo 14, artículo 16 era principalmente lo que se promovía a través del juicio de amparo. Con la reforma al tema de el artículo primero de la Constitución, artículos 103 y 107 también, nos encontramos que el amparo se convierte en un medio de control concentrado de constitucionalidad y en un medio de control difuso de convencionalidad. ¿Sale? Es decir, se garantizan los derechos reconocidos en la Constitución, ok, y en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y como un medio de control de convencionalidad, es decir, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos. Recuerden, compañeros, ustedes, el expediente varios 910, o no creo que sí, 911, si no mal recuerdo, 2010, y la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, que señalan el alcance, en este caso, de los tratados internacionales. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, vamos avanzando. Perfecto. Bien, muy bien. Y bueno, innovaciones de la reforma del 2011. Ya lo había mencionado un poco, pero bueno, es importante que nosotros entendamos su naturaleza. Y además también se incluye la posibilidad o ya tiene un mecanismo para intervenir el tercero interesado en amparo directo a través de la figura del amparo adhesivo. Pero un poco más adelante mencionaremos su naturaleza. ¿De acuerdo? Bien, entonces ampliamos el concepto de un interés jurídico a un interés legítimo. Y no es menor el impacto, ¿eh? Porque antes, para que nosotros promoviéramos el juicio de amparo, teníamos que acreditar, ¿sale? Tendríamos que acreditar la afectación por parte de la autoridad a nuestra persona, a nuestro patrimonio. Es decir, teníamos que demostrar
la afectación a nuestro interés jurídico. Si no lo demostrábamos, el amparo era declarado improcedente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ahora también vemos un concepto muy importante que a partir de las reformas de amparo le dimos la facultad al Poder Judicial de la Federación a través de la Corte de convertirse en legislador negativo. ¿Eso en qué consiste? La posibilidad de expulsar normas del ordenamiento con efectos generales. Es decir, si una norma era declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podía promover esta declaración general de inconstitucionalidad en la cual se le daba la facultad al Congreso de legislar, de modificar la ley, y si el Congreso no lo hacía dentro del plazo de 90 días, entonces la Corte podría emitir una declaración general de inconstitucionalidad que rompía un poco con el tema de la fórmula Otero de la relatividad y en este punto hacer planteamiento de los efectos erga omnes sobre en este caso de esta determinación, es decir, con efectos para todos, y esto pudiese conllevar a que la Corte fuera un órgano derogador de leyes. Y nos encontramos también con amparos colectivos, protección de los derechos de grupos y sus colectividades. ¿Ok? Es decir, la promoción colectiva del juicio de amparo para la tutela de los derechos fundamentales de un grupo en particular. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. En relación a todos estos puntos, destacábamos la reforma en derechos humanos fue un pilar importante y fundamental. Las normas de conformidad con el principio pro persona deben de interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Sale? Es decir, siempre en el caso del juicio de amparo como medio de control de constitucionalidad y de convencionalidad, los jueces de amparo ex oficio deben de aplicar la norma que otorga una mayor protección. Dentro del denominado bloque de constitucionalidad, los derechos humanos en tratados internacionales se elevan a rango constitucional y tienen la misma eficacia normativa. Es decir, si aquí yo hiciera un planteamiento de ello, diríamos lo siguiente. Aquí está los derechos humanos, ¿sale? Hablando de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, en ambos casos se tiene la misma eficacia normativa. Y aquí incluimos Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos, protocolos en materia de derechos humanos y también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Y por supuesto, destacamos también la obligación universal. Todas las autoridades deben de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. Preceptos que por supuesto se van a materializar dentro de nuestro juicio de amparo. Bueno, hay un tema crucial, la reforma del 2011 y la reforma 2024-2025.
pareciese que tienen puntos de divergencia que tenemos que, por supuesto, pues materializar. Corte garantista y expansivo buscaba maximizar la protección de derechos humanos y ahora nos encontramos que con la reforma actual lo que se busca es celeridad, austeridad y eficacia estatal. Buscar agilizar procesos y fortalecer la acción gubernamental. Pero en ello, ¿pudieses afectar esto? ¿Pudieses ya no emitir criterios que sean tutelares de derechos humanos? Esto es una cuestión muy importante. ¿Qué quieres? ¿Eficacia o rapidez? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Tutela de derechos humanos o que resuelvas conflictos con mayor expeditez? ¿Qué es lo que buscamos, compañeros? Y bueno, en este sentido, nos encontramos, por supuesto, con tres interpretaciones en relación a este cambio. ¿Sale? Vamos a argumentar sobre estos puntos en particular. ¿Qué vamos a destacar? Bueno, empezamos con lo siguiente. Primero, una corrección, un ajuste necesario para evitar abusos y excesos. Esto es lo que se argumentaba que generó el paradigma del 2011 por el criterio tan amplio de interpretación que los jueces tenían. Es decir, en ese punto dicen que pasamos de un sistema en la cual había una burocracia judicial y prácticamente el juez actuaba prácticamente ya bajo una línea perfectamente delimitada a tener una posición en la que el juez tiene una amplia proyección para dirimir los conflictos y que, por supuesto, a través de ejercicios de ponderación, ¿sale? Tienen un mayor argumento sobre la tutela de los derechos humanos reconocidos en Constitución y en tratados internacionales. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos y nos encontramos, mis estimados amigos, con una contrarreforma. Dice, un retroceso deliberatorio en el nivel de protección de derechos humanos. Estamos volviendo a un modelo en donde el Estado tiene mayor preeminencia sobre el individuo, es decir, el Estado protector, el Estado garantista, el Estado populista que tiene que proteger al grupo vulnerable y hasta cierto punto tener un órgano judicial que tenga ese mismo corte, nos pudiese conllevar a un tema de clientelismo. Nos encontramos también a una cuestión de evolución natural. Una nueva etapa busca un sistema de garantismo con funcionalidad y agilidad en el sistema. Estimados amigos, esta es una cuestión muy importante y vamos a valorar los cambios que pudiesen conllevar con este punto. Veamos, atentos por favor. Decimos lo siguiente. Antes del 2011, el interés jurídico requería necesariamente que el quejoso demostrara que el acto de autoridad le causaba una afectación directa a un derecho subjetivo reconocido por la ley. Es decir, tienes que demostrar el interés jurídico para presentar tu acción de amparo. Con el 2011, la reforma, vamos a ampliar el concepto a un interés legítimo. Se abrió la puerta a que personas o colectivos sin tener una afectación directa, ¿sale? De alguna manera pueden proteger intereses que nos pertenecen a todos, colectivos difusos, como es el caso del medio ambiente, ¿vale?
Y vemos, por supuesto, que la posible reconfiguración se discute si la nueva reforma buscará acortar o redefinir el interés legítimo para limitar el acceso al amparo, porque hoy en día el concepto es muy amplio y de alguna manera hay que hacer un análisis para verificar si se trata o no de un interés legítimo. Y vemos un ejemplo de interés legítimo, la que promueven acciones vecinales para impugnar un permiso de construcción ilegal dentro de su colonia que pudiese causar un impacto a los habitantes de esa colonia. ¿De acuerdo? Bien. Vemos también, por supuesto, el reconocimiento en la Ley de Amparo 2013 de el amparo por omisión. Con antelación se hablaba de la necesidad de que el acto se materializara y lesionara un bien jurídico tutelado. Hoy nos encontramos que también el no hacer por parte de la autoridad vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. La reforma 2013 reconoce la procedencia del amparo contra omisiones de la autoridad. Nos encontramos con la exigibilidad de derechos sociales. Ha sido clave para exigibilidad de derechos como salud, educación y medio ambiente, ¿sale? Y también, por supuesto, una reforma hacia este punto de amparo por omisión limitaría esta tutela, ¿sale? Y en este punto, algunos derechos sociales ya no podrían ser reclamados a través del juicio de amparo. Como mencionábamos, estimados amigos, nos encontramos con la figura que, pues también mencionábamos sobre la cuestión del amparo adhesivo. La finalidad, la parte que obtuvo una sentencia favorable o que considere que aunque el fallo tenga aspectos que le benefician, también hay consideraciones que le perjudican. Entonces, vamos a encontrar que no habría necesidad de iniciar otro amparo, sino adherirse al mismo. El objeto es una concentración procesal y economía procesal. ¿Qué significa esto, compañeros? Veamos un caso particular. En materia laboral, por ejemplo, veamos que A, ¿sale? Es el trabajador, ¿ok? Tenemos que B es el patrón y tenemos aquí al juez en materia laboral que emite su sentencia. La sentencia favorece a A y entonces B, en contra de esta determinación, presenta amparo directo. La autoridad responsable en el amparo directo lo va a remitir junto con el informe justificado al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Este tribunal colegiado de circuito va a dar trámite al juicio de amparo y en este punto vamos a verificar que notifica a las partes la admisión del mismo y el tercero interesado, ¿sale? Podrá presentar amparo adhesivo con la finalidad de fortalecer los argumentos de la propia autoridad, es decir, presentar argumentos en favor del acto reclamado, en este caso la sentencia, o también combatir lo que en su momento no le fuera favorable. ¿Vale? Muy bien. De todo esto, mis queridos amigos,
Bueno, a partir de este punto, ¿pudiese causar un impacto? ¿Pudiese haber una afectación y o en todo caso exigir mayores requisitos al tercero interesado? Esta es una cuestión, por supuesto, que debemos de plantear. Y bueno, prácticamente ya para llegar a la parte final de nuestra exposición, nos encontramos con lo siguiente, es decir, el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Aunque no se promovieron muchas, es importante destacar su naturaleza, innovación más ambiciosa que buscó superar a la denominada fórmula Otero. La Corte determina en amparos indirectos en revisión por dos ocasiones la inconstitucionalidad de una misma norma, podía iniciar un procedimiento para expulsar esa norma con efectos generales. El procedimiento de la declaratoria era el siguiente. La Suprema Corte determinaba la inconstitucionalidad en amparo indirecto en revisión, había una segunda declaración de esa inconstitucionalidad y entonces lo que hacía la Corte le daba la facultad al órgano creador de la ley para que lo modificara. En este caso le daba 90 días. El órgano creador de la norma reasumía competencias y podía hacer las reformas para que la norma se adecuara a la Constitución. Y de no hacerla, la Corte la expulsaba del ordenamiento jurídico y esto conllevaría, mis queridos amigos, a que la Corte se convirtiera en un órgano derogador de la norma. Y bueno, ahora sí, mis queridos amigos, solamente para cerrar, destacamos y decimos, bien, tuvo una aplicación limitada la Declaración General de Inconstitucionalidad. 5 casos en más de 10 años de existencia se han promovido, en este caso la Corte Declaración General de Inconstitucionalidad. 100 casos potenciales en donde podría haberse aplicado, pero no se aplicó. Vamos a ver que es un mecanismo que debe ser muchísimo más ágil para que esté ad hoc con las reformas que requerimos y que realmente la Corte funcione como un verdadero tribunal constitucional. Estimados amigos, cerrando nuestra exposición, pues los escenarios futuros de esta Declaración General de Inconstitucionalidad. Si queremos simplificar el proceso para hacerlo más ágil y efectivo, permitiendo la superación a la fórmula Otero, o vamos a debilitarlo y aumentar los requisitos, lo que parecería una intromisión del Poder Judicial a algo que le corresponde al legislativo, que es algo que se debate, ¿verdad? ¿Por qué el Poder Judicial, 9 ministros, van a tomar decisión que un órgano colegiado como la Cámara de Diputados o senadores han tomado por mayoría? ¿Por qué la Corte tiene que convertirse en un legislador negativo? Y bueno, el punto de convertirse en un legislador negativo es por su expertise en temas de constitucionalidad que se supone deben de tener. Y suprimir esta figura, pues sería pues totalmente arcaico y no sería lo ideal para hablar de un Estado de derecho constitucional. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces ya prácticamente con esto llegamos a la conclusión de esta unidad. Hay un tema muy importante, hay una encrucijada fundamental que nosotros tenemos que conocer sobre el juicio de amparo.
Es necesario comprender estas tensiones, fundamentos históricos, constitucionales y convencionales para saber hacia dónde vamos navegando en relación a esta reforma. Y bueno, los puntos que estudiamos fueron los siguientes. La reforma no es un evento aislado, sino es una transformación estructural del Poder Judicial. Existe una tensión en cuanto al juez electo y la función contramayoritaria que tiene el juicio de amparo. ¿Vas a servir a los intereses de quien te eligió o vas a servir a lo que la norma te dice, al parámetro de constitucionalidad y de convencionalidad? El análisis de convencionalidad, ya analizamos el artículo 25, el artículo 8 y algunos casos significativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, las figuras del 2011 que consolidaron a este medio de control de constitucionalidad. ¿Iremos hacia avanzada o en retroceso? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que resolver. Y prácticamente con esto llegamos a la conclusión de esta parte. Y bueno, si ustedes nos dan por venia continuar el próximo miércoles, continuaríamos con el tema de la reconfiguración del interés jurídico y la suspensión del acto reclamado. ¿De acuerdo? Acuérdense que aquí no son...